Auspicia No Mires para Otro Lado, SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es martes 22:04. Estamos en la FM 93.9 Radio Palermo. Es el día, la hora y el lugar en que damos inicio a una nueva emisión de No Mires para Otro Lado, el programa de la Asociación Civil Martín Castellucci. Hubo una vez un relato que decía que los únicos privilegiados eran los niños. Hay otros relatos donde ese principio no corre. Esto tiene que ver con una noticia que está circulando en estos días y que tiene que ver con un hogar para chicos, el hogar Curapaligüe, que es dependiente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Es un hogar donde trata de insertarse a chiquitos que tienen entre 3 y 12 años y que están en ese lugar porque están en situación de abandono, por situaciones de violencia familiar que obliga a separarlos de su familia, o porque están en situación de calle. En el hogar Curapaligüe viven de una manera que verdaderamente no los dignifica, ni tiene mucho que ver con que sean ni los privilegiados ni los primeros, sino que viven hacinados en un edificio donde hay filtraciones de agua, en zonas con electricidad, cables al descubierto, techos que se caen, camas y muebles rotos, desbordes de desechos cloacales y cortes de agua constante. Hace poquito Metrogas detectó una fuga en la cocina, cerraron, clausuraron el servicio de gas, pero sin que se reparara nada. Al día siguiente abrió y volvieron a habilitarlo. Esos chicos están en una situación de riesgo absoluto, multiplicado por su vulnerabilidad, por su situación de abandono. El Estado tiene que dar una respuesta. Hay una Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que habla de las condiciones de habitabilidad y de los derechos que tienen los chicos, pero no se cumple. Por eso, hace no mucho tiempo, la Asesoría Tutelar número 1, a través de la doctora Mabel López Oliva, hizo una presentación a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por esta situación de irregularidad y de riesgo a que están sometidos estos chicos, y hubo una jueza que fue capaz de escuchar esa situación. Y esa jueza, Cecilia Mólica Lourido, obligó e intimó al gobierno de la ciudad a que cumplimentara las obras, tantísimas y casi complejas, para transformar en lugar habitable ese lugar casi paupérrimo, destruido, donde no hay forma de que estos chicos se recuperen o puedan insertarse nuevamente en la sociedad, sino que les multiplica las penurias que los llevaron a ese lugar. Algunas veces, la justicia tira para el Poder Judicial, tira para el lado de la justicia. Hay un fallo, hay un amparo, hay una situación particular donde la jueza Cecilia Mónica Laurido, la que es la titular del juzgado número 20 en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, pide que se sumen aquellos que tengan conocimiento de esta situación, que no sea lo que ya ha planteado la tutoría, la asesoría tutelar número 1, que se sumen para hacer de esto una acción popular que además controle que el gobierno cumpla con las tareas que tiene que hacer y que transforme a esa ciudad, a esas
esa casa, a ese hogar, donde viven pibitos de 3 a 12 años, que viven hacinados, en camas rotas, le pide que cumpla con todas las medidas. Un larguísimo pedido de medidas que hay que controlar que se cumplan, que es tan largo que casi es imposible compartirlo con ustedes. Le dio 5 días porque habla de que hay extintores de incendio que no tienen la carga vigente, que no están colocados. Casi nimiedades, ¿no? Que no hay cintas autoadhesivas antideslizantes en los escalones de la escalera, que deben reemplazarse la totalidad de los vidrios que se encuentren astillados o en mal estado de conservación, que el hogar no tiene un sistema alternativo y seguro de provisión de agua caliente. Pregunta cuántos calefones eléctricos hay, si tienen flor las duchas. Bueno, en realidad, ¿sabes qué? No hay nada. Que los sanitarios estén completos, que tengan tapas, que haya un sistema de detectores de humo. Mirá qué sofisticación, ¿no? Porque no hay ningún sistema de seguridad, no hay plan de evacuación. Pregunta que si el hogar cuenta con ropa de cama, sábanas, frazadas, colchas. Me acuerdo cuando leo esto y pienso en la situación de estos pibes, pienso en la organización Isauro Arancibia, cuando montó La Verdadera Casa para que pibes que vivían en situación de calle pudieran reinsertarse a la sociedad, hicieron y hacen una obra maravillosa. Y no son el Estado, y no tienen los recursos del Estado. Es la sociedad que sabe responder a las necesidades de la propia sociedad. Pareciera que el Estado no. Y seguramente, ojalá haya quienes se sumen a esta acción colectiva, ojalá haya gente que se presente, que pueda aportar datos de lo que sucede ahí en Curapaligüe 581, para que esta causa avance, para que no quede en la nada. Si están interesados, pueden averiguar. Es el Juzgado 20, Secretaría número 40. Queda en Roque Sáenz Peña 636. Presentarse para acompañar este pedido judicial que pide que los pibes tengan una vida digna, puedan tener una vida digna, que puedan vivir como personas. Seguramente, y ojalá volvamos a hablar de este tema en alguna otra apertura del programa y pueda contarte que todo esto cambió y que el lugar es maravilloso y que los techos no se caen y que se pintó y que tienen camas y que tienen sábanas y que tienen frazadas y que pueden comer todos los días y que tienen agua caliente y que tienen inodoros que tengan tapa donde poder sentarse. Pero vos sabés que soy un poco escéptico al respecto. Me gustaría que esto fuera así. Espero que no tengamos que volver a hablar de este tema algún día, cuando alguno de esos pibes tome contacto con alguno de esos cables que están al aire, cuando esas zonas húmedas donde hay cables eléctricos no transmitan una descarga, cuando no tengamos que pasar una desgracia. Qué bueno sería que alguna vez evitemos que las cosas sucedan haciendo lo que se debe hacer. Lo que el gobierno de la ciudad tiene que garantizarle al hogar Curapaligüe es el pleno cumplimiento de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabés por qué? Porque los chicos que están ahí de 3 a 12 años son ciudadanos. También son vecinos de la ciudad de Buenos Aires y merecen el respeto de todos nosotros. Ojalá que alguna vez haya otro relato que diga que los únicos privilegiados sean los niños, que los niños lo sean y que sean estos pibes que viven en el hogar Curapaligüe, de Curapaligüe 581. Yo soy Oscar Castellucci, esto es No Mires para Otro Lado, el programa que cada martes hacemos desde la Asociación Civil Martín Castellucci, acompañado por Oscar Merlo. ¿Cómo te va, Oscar? ¿Qué tal? Buenas noches. Ana Herrera, hoy también nos acompaña en la producción y en el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Javier Fili en la coordinación de aire, lo tenemos reintegrado, y nuestro operador Maxi, muchas gracias, como todas las noches poniéndonos en el aire. Hoy tenemos, y empezamos hablando de chicos, vamos a compartir ahora unas noticias, pero vos sabés, y lo anunciamos en las redes sociales, que vamos a abordar una vez más el tema, porque ha sido el pasado sábado, el 19 de noviembre, el Día Mundial contra el abuso sexual infantil. Vamos a volver a hablar del abuso todas las veces que sea necesario. Ya está en el estudio, está con nosotros Mónica Cortines, la presidenta de SOS Niños en Riesgo. Vamos a estar charlando con Sebastián Cuatromo, de Adultos por los Derechos de la Infancia, de los niños. Hoy vamos a hablar mucho de los niños. ¿Te acordás cuando decíamos que los niños eran el futuro? A ver si alguna vez nos acordamos que sean el presente.
Merlo, tenemos Maximiliano Perel, no te dije Maxi, como nos hablamos aquí, Es nuestro operador es muy conocido, ya claro. nuestros oyentes saben, pero había omitido de mencionarlo. Muchas gracias, Maxi, por ponernos en el aire. Merlo, noticias, nunca podemos compartir buenísimas noticias, todo lo contrario, pero hay que escuchar. Sí, bueno, esto un hecho, no, dos hechos en realidad de la noche. Este tiene que ver primero en Rosario. Isidro Lyonch, un muchacho que además de estudiante de una carrera, es guitarrista, que es vinculado a Charly García, sonista de Charly García, fue violentamente golpeado en un boliche, en el boliche Z de la zona fluvial en Rosario. Fue golpeado por Pato Vicas, no sé si lo dije. Bueno, este chico dice que mientras estaba tomando algo, cerca de la baranda del VIP, muchacho, él dice no tenía ninguna pretensión de pasar al VIP porque no me correspondía ni tiene interés. Y en estas cosas los patovicas parece que son muy celosos porque se le arrimaron y le dijeron ni se te ocurra hacerte el vivo y acusarte. Y él dijo que lo miró y le dijo que no tenía ningún interés. Bueno, y en esta capacidad de persuasión que tienen, los patovicas dice, bueno, la próxima vez si te acercas te sacamos por las malas. Bueno, fue así que no se acercó, él le pareció, casi le dijo, me estás cargando, porque yo te dije que no tengo ningún interés en entrar en este lugar. Bueno, lo concreto es que terminó golpeado con puntinazos en la espalda y pensó que no iban a parar. Bueno, por suerte consiguió irse del lugar y me pareció interesante rescatar una reflexión de este muchacho, Isidro Lyonch. Dijo, lo que busco, hizo la denuncia correspondiente de la agresión, en una comisaría que aparentemente se la tomaron, y dice, lo que busco es hacer visible que estos casos de violencia institucional existen y no se denuncian. Dijo el joven y concluyó, esto no se puede repetir. Bueno, no siempre escuchamos que un joven toma esta posta, ¿no? Y nos parece interesante resaltarlo, porque siempre decimos que, bueno, que es muy importante que nosotros hagamos la mínima tarea que hacemos para difundir estas cosas, pero está bueno que los jóvenes tomen este tipo de cosas y que actúen porque son jóvenes y activos y tienen todo el derecho de hacerlo. El otro caso fue una pelea entre jóvenes que, bueno, hoy lo charlamos antes del programa, tenemos que comentarlo. Fue apuñalado Pedro Hernán Caballero, un chico de Ramos Mejía que fue a bailar a San Pedro, fueron con dos amigos más, por una situación que está no muy clara, fueron apuñalados y este chico Pedro Hernán Caballero, 24 años, falleció. Bueno, estas cosas que son, digamos, lamentablemente no solamente los patovicas generan estos hechos de violencia, Castellucci. Y la última cortita tiene que ver con el caso que de alguna manera venimos recordando, el caso de la muerte de Pichón Escobar. Rosario también. Sí, el chico golpeado por Pato Vicas al salir de un boliche que apareció muerto en el río. Una semana después va y viene el caso de la justicia a la justicia federal, que sobreseen a los implicados, que revocan. Bien. Una especie de minué trágico alrededor de esto y parece que la condena no llega. Bien, pero hay un giro en la causa. La Sala B de la Cámara de Apelación Federal resolvió ayer revocar el sobreseimiento de los 5 implicados en la causa, dictarle la falta de mérito y devolver el expediente al juzgado de origen, que se siga investigando en qué circunstancias falleció Pichón Escobar. 3 patovicas y 2 policías. Exactamente. De Rosario. Bueno, gracias, Merlo. Bueno, está funcionando nuestro saludo a Federico y Valeria, están trabajando en la difusión del programa, nos están llegando ya algunos mensajitos. ¿Cómo no? Así que un saludo a Cristina Duarte, a Darío Ubago, a Elibep, que nos desea un buen programa. Y antes ya de empezar a charlar con Mónica Cortines, presidenta de SOS Niños en Riesgo, que ya está en el estudio con nosotros, vamos a compartir nuestra propuesta musical, ordenamos papeles, nos ordenamos nosotros y empezamos la charla. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas
dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, vos me ves, me ves, me ves, me ves, me ves. Te acompañamos, donde quiera que estés. Radio Palermo, 93.9. La diversión y la noche pueden ser más seguras, con trabajadores en blanco, capacitados en su labor, dentro de su convenio colectivo y con su obra social. SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que vulneren tus derechos es violencia. Abrí bien tus ojos. No mires para otro lado. Estamos de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Nuestro reloj indica 22 y 22 segundos. Una hora muy puntual. Escuchábamos una propuesta, un tema que es bueno que lo compartamos con vos porque te va a gustar, pero es de No te va a gustar, de la banda uruguaya, y se llama El Mismo Canal, y escuchalo porque seguramente no te lo van a pasar por los medios hegemónicos, sobre todo cuando una banda hace música y pretende que con la música vos reflexiones y pienses por vos mismo respecto a aquellas cosas que te plantean los medios. ¿Qué es lo que no les gusta plantear a los medios? Claramente no les gusta hablar del tema del abuso sexual infantil. Es un tema que es tabú para los medios. Como yo siempre digo, evidentemente no da marketing, suponen que no debe hablarse mucho de ese tema, y justamente al no hablarse mucho de este tema, esto permite que esto se repita y se repita en esa especie de clandestinidad y anonimato en que suceden estas cosas. Por eso hoy vamos a charlar en el programa, vamos a charlar de este tema, y nos acompaña Mónica Cortines, presidenta de SOS Niños en Riesgo, una de las tantas organizaciones que trabaja y que por lo menos tiene esta oportunidad de compartir con nosotros a partir de que el sábado pasado fue el Día Mundial
para la prevención del abuso sexual infantil, todos los 19 de noviembre, impuesto por la ONU desde el 2009. Y bueno, queremos que, Mónica, te agradecemos que estés con nosotros, que nos cuentes un poco cómo es la historia, por qué estás trabajando en este tema, cómo funciona la asociación. Bueno, que tengas esta posibilidad que por ahí no abunda tanto en los medios de compartir esta temática. Hola, buenas tardes. Perdón, buenas noches. Sí, bueno, lamentablemente me inicié en esta temática debido a una situación personal. La eclosión fue cuando me entero del abuso de mi hija, muy chiquitita. Tengo 4 hijos, de los 4 hijos tengo una hija mujer, y que me entero de que había sido abusada por su abuelo paterno. Un poco que se repite la historia debido a que yo fui abusada por mi abuelo de muy chica hasta que se enteró mi papá. Y bueno, nunca lo había hablado. Sí, cuando me enteré de que mi hija había sido abusada, entré en desesperación a buscar ayuda. No había lugares como para poder evacuar las dudas o buscar la contención, ni psicológica ni jurídica. Fui a hacer la denuncia, no me querían tomar la denuncia. O sea, un poco estamos hablando de lo que está pasando hoy día. Hoy día sigue pasando estas situaciones, más allá de que hay como un doble discurso, ¿no? Si bien se visibiliza, se sensibiliza, de las cuales nosotros somos parte de esta historia en Argentina, bien, como usted dijo, Castellucci, que el 2009 fue impuesto como el Día Mundial sobre la prevención del abuso. En el 2000 se empieza a instalar acá en Argentina, nosotros somos parte de esa historia. Los medios en esa época era muy difícil de que pudieran dar el lugar, el espacio como para que uno pudiera explayar en la temática. Personalmente lo que hice es no dedicarme a hablar sobre el caso en particular, sino sobre la temática, pero debido a que por esas cosas de la vida casualmente me encuentro con profesionales que nos contenían y que sí nos ponían en situación sobre la falta de trato, la falta de divulgación de la temática y por ende la ignorancia de la sociedad, ¿no? Porque la sociedad por ahí dice, ¿cómo puede ser que toquen a una criatura o que tengan relaciones sexuales con una criatura o que tengan gratificación sexual con una criatura, que sea el padre, que sea el abuelo, que sea el tío, que sea la abuela, porque me he cruzado lamentablemente con esas situaciones, pero hay que decirlo porque la verdad no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de poder con el más vulnerable. Esto lo puedo entender después de varios años y después de acompañar a muchos familiares y a víctimas para poder entender la temática, porque realmente yo que lo padecí tenía una vista muy parcializada. No podía entender cómo el agresor hacía lo que hacía. Claro, yo estaba en mi posición de víctima, no podía entender. Y por eso me pasó lo que me pasó con mi hija. No lo pude evitar. Es una cuestión, Mónica, muy llamativa. Estuve buscando datos alrededor de este tema, ¿no? Uh-huh. Y esto que vos decís, hay tanto ocultamiento, porque hay temor, porque hay miedo, porque hay vergüenza, porque no está naturalizado que hablemos de este tema. Uh-huh. Que uno de los datos que encontré por ahí, que cada 95 casos se denuncia uno. Uh-huh. O sea, es así. De hecho, particularmente cuando mi mamá me pregunta si mi abuelo me tocaba o me besaba, qué sé yo, yo lo negué. Lo negué porque me dio vergüenza a mí. Y la pregunta de mi madre vino después de que mi padre presenció una situación, una escena, en donde mi abuelo me viene a saludar y me viene a saludar con un beso en la boca. Y yo le respondí naturalmente. Pero bueno, estamos hablando de que yo hoy tengo 51 años y a mí me pasó esto desde que yo tenía noción hasta los 11 años. Estamos hablando de 40 años para atrás, en donde realmente era una sociedad que sabía de estas situaciones y que nunca hizo nada. Era un secreto a voces. Por eso tomé la posta cuando le pasó a mi hija. Fue una crisis interna donde yo tuve que decidir o ser madre o ser mujer, y decidí ser madre porque sabía de que si alguien no tomaba la posta, que no fui yo sola, en esa época había varias en distintos
lugares, ¿no? Geográficamente, donde nos pudimos encontrar casualmente y porque había un espacio solo en todo el país en donde hacía el acompañamiento y el tratamiento psicológico. En este espacio estaba al frente la doctora Intevi y un equipo interdisciplinario, uno de los, creo que el primero en Argentina que empezó a trabajar con el abuso infantil, el intrafamiliar, que es el mucho más complejo, ¿no? Es el complejo. Sí, 3 de cada 4 casos son intrafamiliares. Siempre esto es muy interesante marcarlo para el que nos escucha, ¿no? Siempre, digamos, el abusador es una persona de mucha confianza. Sí, no es un externo, no es un ser, no sé, que uno imagina malvado. No, es una persona de confianza. Es malvado, pero es interno. Pero es interno. Claro, pero ¿qué pasa? Estamos más indefensos los interfamiliares, los que padecemos en el interfamiliar, porque es alguien conocido, es la palabra mía contra de mi padre, de mi abuelo. Es la amenaza que tengo yo dentro de mi ámbito. Yo digo, lo personalizo para que lo puedan entender. Es como y es la connivencia del autor, porque la abuela es connivente. Claro. No, porque la abuela tiene que observar y es connivente. Y la naturalización de algunas cuestiones que tienen otras... Lo dejan pasar, sí. Mi suegra, por ejemplo, con respecto a mi hija, por ejemplo, todo más allá del tocamiento, hay todo un trastorno psicológico inclusive, porque hay todo un manejo de espacios, de tiempo, de personas, de mentiras. Hay una cuestión psicológica que el que no termina mal psicológicamente es porque la verdad que no sé, claro, le resbala todo. Ahora, es muy, muy complejo. Mónica, lo importante de esto y el caso como el de Sebastián Cuatromo, que vamos a estar charlando en un rato también, sumándolo a nuestro diálogo, la importancia de casos como el de Sebastián, como el tuyo mismo, que pudieron romper ese miedo, ese temor, esa indiferencia que te presenta la sociedad, esa complicidad, y cuando vos haces público el caso, cómo otros se animan y te empezás a encontrar con que aquel que se sentía que estaba solo y que le parecía que era el único en el mundo que le pasaba, empieza a ver que es una cosa, desgraciadamente, es casi una pandemia, ¿no? De lo masivo que es, y se atreven a hablar. Por eso la importancia de hablar de este tema. Bueno, y por eso lo abordamos en el programa, porque creemos que el único modo de prevenir esto, que es tan íntimo, es tan familiar, es tan personal, es precisamente hablándolo. Así que, Mónica, sí. En esto te agradecemos mucho. Tenemos que ir ahora a un corte. Seguramente se va a sumar Sebastián en un rato y Merlo le queda una pregunta pendiente. Así que, bueno, vamos a la pausa y volvemos en un rato con No Mires para Otro Lado. 93.9. Lo que pasó en el fin de semana. Futuro sustentable. Lo que necesitas saber para la semana. Radio. Actualidad, medio ambiente, deportes y más. En la voz de Pablo Gago, Pilar Acet. Futuro Sustentable Radio. No te pierdas Futuro Sustentable Radio. Todos los lunes, a las 18 horas. ¿Cómo están, chicos? ¿Están contentos? Bien, estamos bien. Vamos a presentarnos de a poquito de a uno. Primero, Chiqui Rodríguez. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién soy? Soy el que se calienta. Julián Lamas. Julián Lamas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? El tímido del grupo. Romina C. Buenas noches, muy bien. Romina va a ser la que le va a poner el toque femenino. Esto es una universidad media trucha que te damos el título. Y soy el... modelo publicitario, ex jugador de ucraniano. Soy el que enciende la chispa para que haya quilombo. Para que haya... Me encanta el quilombo. Sí. Me encanta. Escuchá todos los jueves de 23 a 24 Locura Real. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. Con una mirada profunda de la justicia y sus buenas costumbres. Con la conducción de Daniel Mastro Pascua y Alejandro Bratos. Justicia Divina. Jueves, 18 horas. La bicicleta, el programa que anda sin frenos por la bicisenda de la diversión. Fernando Puente y Nicolás Barraza te pasean por una hora en un viaje a pura risa por las mejores noticias, los mejores juegos, los más grandes invitados y todo lo más mejor. La bicicleta, miércoles a las 21 por Radio Palermo 93.9.
La tecnología cambia, se renueva, avanza. Un desafío, nuevas historias, nuevas formas de narrarlas, relatarlas, contarlas. ISER, abierta a la inscripción. Locutor integral, productor y director para radio y televisión. Operador de estudio de radio, de estudio de televisión, de planta transmisora. Guionista de radio y televisión. Ingresá en iser.gov.ar. ISER, más de medio siglo formando profesionales. 93.9. Tenía un bloqueo para ir para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983 www.abuelas.org.ar. La salida no está en cualquier parte, está en vos mismo. No mires para otro lado. 35 minutos pasaron de las 22, estamos de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Como cada martes escuchamos el spot de Abuelas de Plaza de Mayo. Si tenés dudas de tu identidad, contáctate con ellas. Sí, comunicate al 011-4384-0983. Anda a la casa de las Abuelas Virrey Ceballos 592, planta baja 1 de la Ciudad de Buenos Aires, o entra a la web www.abuelas.org.ar. Gracias, Merlo, y como lo prometido es deuda y hoy lo podemos cumplir, ya vamos a sumar ahora a la charla que estamos manteniendo con Mónica Cortines, presidenta de la ONG SOS Niños en Riesgo. Vamos a estar charlando con un amigo queridísimo del programa, con Sebastián Cuatromo, uno de los impulsores de Adultos por los Derechos de la Infancia. Y tenemos un oyente, Dora Beatriz Otero Pérez, que nos dice: bien, Oscar, por invitar a Sebastián Cuatromo, alguien muy querido, los estaré escuchando, así que ya tenés por lo menos un oyente seguro. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. No, es un placer, como siempre. Bueno, estamos charlando acá con Mónica de la problemática que se da en torno al abuso sexual infantil. Y estábamos hablando, cuando terminaba el bloque anterior, de la importancia de personas, bueno, como ella, que ha gestado una organización y que a través de una durísima experiencia personal y de ser sobreviviente de esta temática, cómo esto ayuda a poner en marcha una maquinaria que ayuda a visibilizar este tema tan oculto. Y el caso tuyo es emblemático, Sebastián. Vos padeciste el abuso siendo muy joven, te costó muchísimo, como les cuesta a todos, porque no es nada fácil en esta sociedad. Te llevó más de 10 años, vos padeciste el abuso de un miembro de la iglesia, y 10 años tardaste en poder verbalizarlo, y lo hiciste, y fuiste a pelear, y conseguiste una condena, y hace 16 años que están en esto, y hoy sos un referente indiscutido de esta problemática y de la visibilización de esto, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia, Sebastián? Bueno, muchas gracias por tus palabras, Oscar. La experiencia, bueno, primero fue la de ser un niño víctima de esta injusticia, como lo son 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños. Es decir, como decimos siempre, estamos hablando de algo no solo extraordinariamente grave, sino además extraordinariamente masivo. Y en mi caso, como bien decías vos, primero fue sobrellevarlo en silencio, sin poder ponerlo en palabras, a lo largo de toda mi adolescencia, de mi primera juventud, sintiendo que los adultos que me rodeaban no iban a saber comprenderme ni ayudarme. Y esto, por supuesto, habla de quienes eran mis padres, de mis familiares, de la escuela donde me tocó sufrir este delito, de la sociedad en un sentido más amplio. Yo siempre cuento de mi experiencia que en los momentos en los que a mí me tocó sufrir este delito, fines de los 80 y principios de los 90, estaba sobre el tapete periodístico el llamado caso Beira,
que fue el abuso sexual que perpetró Héctor Bambino Veira en perjuicio de un niño. Y en esos momentos yo era un pibe muy futbolero, a mis 13 años, cuando sufrí este delito de abuso, que iba a las canchas de fútbol en la ciudad de Buenos Aires, justamente a alentar a San Lorenzo de Almagro, que es el cuadro del que soy hincha y del cual Héctor Veira es uno de sus máximos ídolos hasta el día de hoy. Y lo que me tocaba sufrir como una verdadera pesadilla era que alrededor mío miles de personas adultas, varones, buena parte de ellos padres de familia, cantaran canciones reivindicando a Veira y burlándose de su víctima. Es decir, en mi experiencia personal ni siquiera me faltó eso, que es la de sentir que la sociedad en general que me rodeaba, muy lejos de saber entenderme, protegerme y ayudarme ante lo que me estaba pasando, mi sensación era que me iba a destruir. Así que bueno, ese fue en líneas generales mi derrotero como niño víctima y como adolescente que claramente sentía que no podía hacer nada y que no podía contar con nadie en la sociedad adulta que lo ayudara ante su sufrimiento. Y después, por suerte, ya siendo mayor de edad y tras 10 años de no poder poner en palabras lo que había sufrido, cuando lo hice, en el año 2000 tuve la fuerza de presentar una denuncia en la justicia penal que originó una causa que después la tuve que pelear 12 años más hasta que en el 2012 tuve ese juicio oral y público, donde mi abusador, el ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi, fue juzgado y condenado por el delito de corrupción de menores calificada reiterada a 12 años de cárcel. Y en esa ocasión, en la del 2012, es donde también empezó otra maravillosa etapa, que fue todo lo que pude empezar a construir a partir de hacer pública mi historia y de poder empezar a darle ese sentido de trascendencia colectiva que yo quería a todo aquel sufrimiento de mi infancia y a mis largos años solitarios de lucha como adulto. Entonces, digo, muy así resumidamente podríamos decir que ha sido un largo tránsito desde el sufrimiento a un presente de muchísima plenitud, con un claro sentido colectivo y sintiendo junto con mi compañera Silvia y con todos los compañeros del colectivo de adultos por los derechos de la infancia, como bien decías vos al principio, refiriéndote a la experiencia de Mónica y de tantos otros compañeros y espacios, que en este presente el testimonio de las personas que sufrimos abuso en la infancia como adultos es indispensable para seguir visibilizando este delito, para darle fuerza y voz a quienes hoy lo están sufriendo y quienes están peleando con ellos. Es decir, sentimos que nuestra presencia a nivel colectivo hace mucha falta, es muy necesaria, y en el caso de adultos, sin exagerar, realmente hace 4 años consecutivos que lo venimos viviendo en cada lugar del país a donde vamos, con experiencias comunitarias, donde con Silvia Piceda, y vamos en nombre de nuestro colectivo de adultos, compartimos nuestros testimonios y las respuestas colectivas que vemos son enormes. Y las muestras de solidaridad, de empatía, de apoyo que recibimos son muy grandes y al mismo tiempo nos demuestran una y otra vez la enorme necesidad colectiva que existe de dar cuenta de esta injusticia. Sebastián, te pido, estar en línea y está aquí en el estudio Mónica, que interactuemos. Merlo tenía una pregunta y que incluso si quieren dialogar entre ustedes está abierto, así que te invito a hacer este programa así mezclado entre vivo y conversación telefónica. Merlo tenía una pregunta. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Merlo? ¿Cómo te va? Lo único bueno de esto es que yo no te escucho, pero no importa, igual nos conocemos mucho. Era pregunta para ambos, digamos, pero sobre todo para Mónica, que tiene una organización vinculada a esto, una SOS Niños en Riesgo. ¿Cómo actuar? Yo decía, los que están directamente involucrados y en aquellos casos que uno advierte que está pasando en otros lugares que no son su ámbito, ¿cómo actuar? ¿No? ¿Cómo actuar? Y bueno, va a depender mucho de la situación y de con qué adulto responsable le estemos contando allí para proteger a ese niño. En lo que yo estoy más empapada, que es el intrafamiliar. Por ahí Sebastián tiene otras alternativas, pero el intrafamiliar es mucho más complejo, inclusive porque los representantes legales son los padres, ¿sí? Entonces hay que ser muy meticuloso. Hoy día se cuenta con otros espacios para los tratamientos, para las intervenciones y demás, más allá de que está abierto también el sistema judicial. Pero bueno, yo creo que hay que ser muy cauteloso en el primer momento. El primer momento que uno puede verbalizarlo o siente que el niño o la niña puede verbalizarlo de alguna manera con su cuerpo o ya sea por medio de las palabras.
Contanos, Sebastián, y después si quieren y preguntarse, pues son dos experiencias de un mismo caso, Claro. dos experiencias diferentes, ¿no? Totalmente. En la construcción de adultos por los derechos de la infancia, esta experiencia que vos decías de reconocer el país, ¿cuál es el servicio que prestan más allá del hecho maravilloso de poder compartir esto y de que otros no se sientan solos? ¿Cómo complementan el trabajo que hacen desde el colectivo ustedes? Lo complementamos, por ejemplo, todos los sábados del año acá en la ciudad de Buenos Aires, en el Centro Cultural La Casona, en el barrio de Flores. Desde hace 4 años consecutivos no hemos parado una sola semana con nuestro espacio de encuentro solidario de pares. La verdad que es otra experiencia maravillosa, donde semana a semana no hay semana en la que no se acerquen, como decimos nosotros, compañeras y compañeros que por primera vez vienen allí a compartir el sufrimiento de sus infancias y de sus adolescencias, a poder ponerlo en palabras, a darle un sentido colectivo y grupal. Es una experiencia formidable la del grupo de pares, donde también con el correr de los años se ha ido ampliando. Cada vez se acercan a compartir con nosotros esta experiencia las amigas y los amigos de víctimas, los familiares, las parejas, y ni que hablar la otra gran pata, que son lo que llamamos los adultos protectores, que son los adultos que en este momento están luchando por defender a algún niño víctima. Y esta experiencia de este espacio de encuentro de pares, afortunadamente se viene replicando y multiplicando a instancias de nuestro ejemplo en múltiples lugares del país a donde vamos, que lo que hacemos es las dos cosas: el testimonio abierto a la comunidad y al otro día el compartir el encuentro de pares para brindar la herramienta para que esa propia comunidad se la apropie y la pueda replicar. En muy resumidas cuentas, esas son nuestras dos tareas básicas, la de la visibilización permanente y la de la construcción del espacio de encuentro de pares. Mónica, ¿cómo es en este contexto de esta problemática tan difícil, tan oculta, tan escondida, el tema del Poder Judicial? ¿Cómo juega? Porque es una instancia, en principio, cualquier forma de abuso, no hace falta que haya acceso carnal, cualquier forma de abuso sexual es un delito que debe ser denunciado. Hoy día es el abuso sexual, todo tipo de tocamientos, todo tipo de interacción entre un adulto y un niño. Y la exhibición incluso, ¿no? Inclusive la exhibición obscena también. Pero ¿cómo reacciona? ¿Qué encuentran en el Poder Judicial? Que es evidentemente una instancia, por lo menos aparentemente, tan conservadora, ¿no? Para mí, el sistema judicial que tenemos en nuestro país, más allá de la concientización, la visibilización que podamos hacer nosotros desde mucho tiempo y con toda la constancia que podamos llegar a tener, es que el mismo sistema capacite a sus funcionarios, informándolos, dándole herramientas como para poder dar la intervención adecuada en todos los casos, porque en muchos casos, y yo creo que Sebastián, hola Sebastián, ¿cómo te va? Buenas noches, va a coincidir conmigo, se deja derrapar evidencia, o no se escucha al niño, o se toma así al azar las cuestiones de la investigación. Entonces, a mi entender, y después de muchos años de acompañar y yo ser víctima inclusive del sistema judicial, es necesario un sistema jurídico específico para poder salvar vidas, porque es salvar vidas. Si bien, como inició el programa Oscar Castellucci, con un espacio en donde los chicos tendrían que estar después de toda una crisis en familiar, en un lugar donde sean reparados y resocializados en algún momento, y no contamos con eso, entonces, ¿qué podemos esperar? Sebastián, ahora te voy a preguntar a vos también por el tema de la justicia. Por un poco de lo que dice Mónica, parece que los jueces no conocen mucho la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero te lo voy a preguntar. ¿Nos esperás en línea? Porque tenemos que hacer un cortecito de 1 minuto y volvemos con No Mires para Otro Lado. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bueno, vamos al corte y volvemos enseguida con No Mires para Otro Lado. 93.9. Todavía tengo en mente cambiar algo. Para muchos, la noche es diversión. Para nosotros es trabajo, responsabilidad, seriedad y compromiso. SUTEP,
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público de la República Argentina. Pasco 148, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No seas cómplice de la impunidad. No mires para otro lado. No mires para otro lado. 22:48, de nuevo en el aire con No mires para otro lado. Estamos dialogando con Mónica Cortines y con Sebastián Cuatromo. Nos sumamos en este programa en el que estamos hablando del abuso sexual infantil a una consigna que yo creo que había que popularizar y que surge del formato aquello, que el hashtag que fue Ni Una Menos, de aplicar para el caso de los chicos Ni Uno Más, ni un chico abusado más. Ana. Quería hacerte una pregunta, Sebastián. Cuando vos hiciste la denuncia, ¿se sumaron otros casos? ¿Cómo fue eso? De todas las víctimas del mismo agresor que conocía, una sola me acompañó en la presentación de la denuncia y finalmente, 12 años después de iniciada la causa, esta persona fue condenada por los delitos que cometió en perjuicio mío y de esta otra de sus víctimas. Pero de hecho había una cantidad importante de víctimas que, bueno, no se sumaron, pero que estaban. Sí, inclusive algunas tuvieron que declarar en el juicio oral y público del 2012, pero en calidad de testigos. Claro. Bueno, esto que hablábamos, que de cada 95 casos hay una denuncia, digamos, ¿no? Esto es cierto, esta es la pelea despareja que hay que hacer. Respecto del tema de la justicia, vos también del Poder Judicial, corrijo. Vos también sos muy crítico, ¿no, Sebastián? Sí, no, esto por supuesto no es nada original, como todos nosotros. Primero y principal, el Poder Judicial es el poder menos democrático del Estado, el más conservador, donde el arraigo de la cosmovisión patriarcal, machista, todavía es muy fuerte. Todo esto después se torna, en lo concreto, en algo dramático, cuando, por ejemplo, ante la prevalencia del abuso sexual en la infancia intrafamiliar, son las madres las que salen desesperadas a defender a sus hijos y automáticamente, la mayoría de las veces, se encuentran con esta maquinaria que se vuelve en contra de ellas, por supuesto en contra de sus hijos, terminando en ocasiones con la revinculación de los niños con los agresores. Lisa y llanamente es dramático, es urgente, es una situación de denuncia pública permanente, y yo en este sentido, en nuestro caso, en nuestro colectivo, también en este aspecto apelamos permanentemente a la construcción, si se quiere en apariencia mucho más lenta, pero si no hay masa crítica a nivel social y a nivel colectivo, si no logramos instalar esta injusticia en la conciencia pública, en la agenda pública, es muy difícil que las instituciones en general y que el Poder Judicial en particular tomen nota y empiecen a impulsar los cambios y las rectificaciones indispensables para que los niños, entre otras cosas, sean verdaderos sujetos de derecho al interior del ámbito del Poder Judicial, que es algo de lo que estamos todavía muy, muy lejos, desgraciadamente. Es decir, en nuestro caso en particular también sentimos que en ese sentido la contribución va por la construcción de conciencia y de fuerza y de masa crítica a nivel social que obligue, que imponga, en este caso, a que el Poder Judicial tenga que empezar a rectificar políticas, conductas, actitudes y prácticas profundamente revictimizantes de niñas, niños y adolescentes y de adultos protectores, la mayoría de las veces madres, que todavía tienen muchísimo arraigo. Ya el tema de 12 años de trámite, más victimizante que eso, es terrible. Sí, igual, digamos, nunca dejo de señalar que a mí me tocó enfrentar el proceso judicial siendo adulto, siendo varón. Eso de por sí ya marca una diferencia obvia y sideral cuando quienes tienen que acercarse son nada menos que niñas, niños y adolescentes. Pero, por supuesto, con todas estas enormes distancias, no me resultó nada sencillo de sobrellevar una pelea en el terreno judicial de 12 años de duración. No, más bien. Pero bueno, en mi caso siempre me sentí finalmente más que compensado por el sentido público y colectivo que logré darle a mi historia. Por eso con tanta alegría fue que compartí, difundí, transmití mi historia en ocasión de aquel juicio oral y público del 2012,
y la verdad que la respuesta comunitaria fue y es excelente en este sentido. Mónica, hablando, y para mantenernos un poco en el ámbito del derecho, si bien se nos está escapando el programa, no quiero pasar sin hablar del SAP, del síndrome de alienación parental. Digo, ¿cómo viven esto? ¿Qué es? Es muy continuo, es casi paradójico y es básico, es muy básico, porque yo creo que los funcionarios que intervienen o les toca intervenir en esta temática, al no tener una buena interpretación de los hechos de la temática, van a lo básico, a lo que puede llegar a decir la contraparte, el discurso que tiene la contraparte. Con la contraparte estoy diciendo, ¿no?, al denunciado, ¿no? Siempre estamos refiriéndonos en ese sentido. Y yo hasta el día de hoy lo he padecido. No sé si judicialmente, porque en mi caso fue el abuelo paterno el que perpetró el abuso hacia mi hija. Pero sé de otros casos, en la mayoría de los casos, que el padre biológico o el padrastro han tenido como base el discurso de esto, de que la madre es la que induce. Yo inclusive, bueno, también, ahora que me acuerdo, mi suegro dijo, bueno, sí, ella le llena la cabeza, ella es la que miente y le dice a la nena, qué sé yo. ¿Y lograron condenarlo? Sí, sí, y lamentablemente, o bien para esta otra criatura, también se pudo detectar el abuso hacia la vecina, ¿no?, que venía a jugar a casa, y a raíz de que habló mi hija, pudo detectarse el abuso con respecto a la otra nena y recibir un tratamiento psicológico. Ellos no hicieron la denuncia, ¿ves? Ellos no hicieron la denuncia. Sí, Sebastián, quería sumar por lo menos en 2 minutitos, ¿no?, también que tu experiencia de construcción, de esta experiencia de armar el colectivo, tiene que ver con el vínculo en la vida que vos formaste con Silvia Piceda, que sí quiero mencionarlo, y creo que ella también fue un sostén importante, siendo ella también sobreviviente del tema del abuso, para la construcción que están haciendo, ¿no? Ni que hablar, y Silvia además con trayectoria de lucha como mamá protectora, que es de lo que siempre da testimonio público en todos los ámbitos a donde vamos, es decir, testimoniamos como sobrevivientes de abuso, y en el caso de Silvia además como mamá protectora. Y la verdad que, bueno, ¿qué puedo decir? O sea, Silvia, he tenido la suerte de que nos enamoramos apenas nos conocimos en el 2012 al hacer pública mi historia, y sentir una sintonía muy, muy profunda con respecto al sentido, a la interpretación y al para qué de nuestras luchas, lo que nos llevó rápidamente a empezar a darle forma a este colectivo que ya tiene 4 años y que la verdad es un motivo de profunda felicidad para nosotros, y sin duda que este camino no podría haber sido posible de no haber tenido la dicha de encontrarme con Silvia en la vida. La verdad que no sé, me emociono mucho de solo mencionarlo. Realmente Silvia es una... Lo comparto. La compañera de... Lo comparto. De mi vida, ¿no? Disculpame, quisiera decirte esto. Es muy difícil de que alguien se sienta unido con otra persona después de una experiencia de abuso. En mi caso, bueno, me costó mucho, y después que me separé no pude otra vez vivir esa experiencia. Y la verdad, a mí también me emociona, porque yo a Silvia la conocí antes que la conozcas vos. y claro, realmente que ustedes hayan llegado... Protectora. Sí, antes de que ustedes puedan vincularse y que hayan llegado a este punto, realmente a mí también me emociona, porque yo sé lo que es muy duro. Sebastián, estamos casi en el cierre. Queda por hacer casi todo, pero ¿cómo podrías sintetizar qué es por lo menos lo imprescindible, o por dónde hay que empezar para formalizar esta visibilización que estamos intentando? Perdón, Oscar, para formalizarla. Claro, ¿para qué caminos transitar? Bueno, una vez más, en nuestra perspectiva somos militantes, somos activistas, y nos hacemos cargo de la responsabilidad que nos corresponde desde la base social. Es decir, para nosotros no hay otra clave más que persistir. Sí.
persistir y persistir, seguir en la siembra, en la construcción permanente, multiplicar por todos los medios posibles nuestros testimonios, nuestras voces, en todos los ámbitos comunitarios. Digo, sé que me estoy reiterando, pero realmente no sé, se me viene a la mente, no sé, las últimas visitas que hemos hecho en Resistencia Chaco, en el Centro Cultural, la Casa de las Culturas, en pleno centro de Resistencia, en un auditorio enorme se quedó gente afuera. Lo mismo nos pasó en la ciudad de San Luis, ahora en la ciudad de Paraná, en Córdoba, en Mar del Plata. No sé, se me caen a la cabeza los distintos rincones donde vamos recorriendo, además con gran repercusión en los medios de comunicación de cada lugar. Es decir, hay una enorme necesidad comunitaria de dar cuenta de esta injusticia. Y digo, ojalá los que nos sentimos militantes tengamos la suerte de no cejar, de no abandonar, como ustedes son un maravilloso ejemplo también para nosotros, en este compromiso de seguir forjando el testimonio. Digo, en nuestra perspectiva, desde esta sola presencia política colectiva, estamos interpelando a los demás actores que se tienen que hacer presentes para que esta historia de verdad comience a cambiar como corresponde en defensa de los niños, que son los más débiles de nuestra sociedad. Bueno, Sebastián, te hiciste un excelente cierre, que queda como cierre del programa. Te agradecemos mucho el haber charlado, te mandamos un abrazo grande y le agradecemos a Mónica. Gracias, un abrazo, Sebastián. Chao, Sebastián. Un abrazo grande, Mónica. Porque con el testimonio de ustedes es un paso grande para la visibilización. El Estado tiene otras responsabilidades y la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas también es un tema importante para abordar y para paliar esta cuestión. Nos vemos el martes que viene en otra emisión de No Mires para Otro Lado. Chau, chau. Y si me olvidan, no existo más. Solo puede la memoria hacerme volver, y así yo